Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a otra de nuestras charlas, otra de nuestras pláticas aquí acompañados de mis amigos de nuestro proyecto, pues regresando a lo fundamental. ¿Cómo estás, Oscar? Jairo, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Es un gusto estar otra vez en el nuevo episodio de Regresando a lo Fundamental. Entonces vamos a tener una charla, una plática muy divertida y esperamos que algo de lo que digamos aquí el día de hoy pues te pueda servir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero de nada, es un gusto y un honor que estén todavía reencontrando esta sintonía, este canal, regresando a lo fundamental. Esperamos que esta plática sea nutritiva, sobre todo, y pues con un tema muy diverso, un tema para sacar mucha plática, para tener mucha conversación. El tema es ¿por qué no se quedan, no? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué crees que no se hayan quedado los recién llegados, Mira, el día de hoy ya dijo Jairo, ¿no? El tema es por qué no se queda la gente o por qué después no regresan, por qué después de haber estado un tiempo se alejan. Desde mi punto de vista es porque no entienden y no quieren seguir un sencillo programa, ¿no? Ese es mi punto de vista. Alex, ¿tú qué dices? Fíjate que, bueno, antes que nada recordarles, ¿no? Que solo son puntos de vista de nosotros. Al final son puntos de vista de nosotros y no tenemos la verdad absoluta. Sí, claro. Simplemente vamos a compartir nuestra idea como lo hemos venido trabajando y como bien sabemos, la verdad absoluta ya está escrita, ¿no? Ya el fundador, Bill, pues ya lo decretó todo, entonces solo es un punto de vista. Basado en este sentido, realmente, ¿por qué no se quedan los nuevos o por qué la gente se va de un grupo? Creo que tiene muchas vertientes que hasta el día de hoy la puedo resumir ahorita en una palabra, porque no hay obediencia a principios espirituales de ambas partes, tanto del grupo como del que se va, como del que se va. Sí, claro. Así, ahorita resumido lo puedo decir de esa manera, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué opinas? Sí, hay muchos factores, ¿no? Sobre todo, creo que en primera instancia está la persona que se pertenece dentro de un grupo, que no se queda, ¿no? Muchas de las ocasiones podemos hablar de la necesidad, ¿no? De que sabe que su vida depende de obediencia a principios espirituales. Ajá. Y que si se desapega, pues se enferma, marchita y muere, ¿no? O si no se alinea. Y otro tema es el grupo, caso importante porque en muchas de las ocasiones el grupo, los padrinos, la misma militancia contribuye mucho como para aislarlos o para que no encajen totalmente y se vayan de la agrupación, ¿no? Fíjate que eso y la falta de información yo lo he checado, ¿no? Ahorita que decíamos, hay dos vertientes, es cuando el usuario o la persona, el miembro no quiere seguir los principios espirituales y otra cuando el grupo desconoce los principios, que no está bien informado, entonces no puedes transmitirle o no puedes hacerle llegar eso a la persona para que pueda seguirlo. Entonces no le informas bien, la otra persona muchas veces viene nada más porque los manda la familia, porque no saben qué hacer, entonces como que no les interesa mucho y esa es la forma, es una de las partes por las que ya no se quedan. Fíjate que sí hay un contexto interesante porque comentaste ahorita por la falta de información y es que es una realidad. O sea, los grupos empiezan a abundar, sobre todo los grupos que tienen una tendencia que no es tan completa como lo es el programa de Alcohólicos Anónimos, que no tienen la intención o el conocimiento de lo que son el legado de la unidad, las tradiciones. Claro. Va a existir esa parte de desinformación. ¿Por qué? Porque los miembros no conocen cuál es el rumbo y no van a poderle dar cierta información para que la persona siga principios espirituales. Claro. Entonces, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el paso del tiempo, uno está en su grupo y ya se siente como pues pertenecido a un lugar, porque tal vez te fue bien al encajar. Sin embargo, existe otra situación cuando la persona va llegando, ya ve ciertos grupos de personas, ya ve entonces ya le cuesta trabajo. Y aquí me llega el pensamiento, ¿no? La soledad que todos llegamos a un grupo, el quinto paso no lo dice, que casi sin excepción los alcohólicos somos torturados por la soledad. Entonces llega uno con soledad y existen ya ese tipo de grupos, entonces es difícil que una persona quiera o tenga el deseo como de pertenecer por el temor a la interacción personal o por el temor al ser rechazado o por diferentes situaciones. Sí, adelante, porque muchas de las situaciones o muchas de las veces cuando una persona llega, un nuevo, pues viene del mundo de allá afuera, donde a lo mejor lo han hecho a un lado, donde lo han
sí rechazado, y le cuesta trabajo volver a confiar en las personas y volver a querer incluirse o saber cómo llegar a cierto grupo. Entonces, vemos que en los grupos, pues sí hay como esa clase de división. Bueno, no de división, sino que están los jóvenes, están los que tienen tiempo, Claro. están las personas también que a lo mejor van llegando. Entonces no saben ni para qué lado o a qué grupito tratar de encajar, irte. ¿no? Eso es Claro, sí, hay muchas, bueno, por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando vine a la agrupación, estaba mi familia, ¿no? Estaba mi mamá, mi papá, se fueron, y muchas de las veces me preguntaban por qué yo no me había ido, ¿no? Como ellos se habían ido, ¿no? Yo recuerdo que yo me había informado sobre el programa, ya había tenido un recorrido sobre la literatura AA, pero al principio cuando estábamos por estar, o sea, realmente estábamos por estar, porque pongámosle porque no teníamos nada mejor que hacer, ¿no? Porque es la realidad, o sea, llegas a una agrupación, obviamente al inicio con mucha necesidad, con ganas de pertenecer, de estar, de trabajar, de desarrollarte, de progresar, pero al paso del tiempo, pues vienen otra vez, ¿no? Si no trabajas, si no le pones acción, regresan los viejos moldes y se empezó a ir mi familia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me quedé, porque pues, ya estaba enamorado del programa, ¿no? De lo que sentía, de lo que vivía, de lo que sucedía a través de este programa. Y hay otro punto que es importante, ¿no? Muchas de las veces la gente que viene al programa, que lo trajo algún familiar o que tiene algún vínculo familiar dentro del programa y el familiar ya no está siguiendo la línea o no actúa de la forma que esperas, también se alejan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que allá afuera me decían que mi tía se había alejado porque yo le hice fuchi o cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante suele suceder tu recuperación para que se lo otorgues a otra persona? O sea, no para que digas, si tú me haces cara, ya no voy o ya no estoy, ¿no? Entonces, creo que esa es también, como dicen, ¿no? La falta de información de que pues debemos de estar por mi recuperación, ¿no? No vas por la recuperación de los demás, sino... Y eso viéndolo desde el punto de vista en el que el individuo quiere empezar a trabajar sobre un programa. Porque cuántas veces no hay personas que te digo, los mandan a una agrupación. Entonces, eso ya está en contra, ¿sí? Por más que la familia quiera que la persona se recupere, se quede, siga, si el individuo no quiere, pues es muy difícil que pueda permanecer. Eso acompañado de que nada más está buscando el pretexto para salirse, como comentas tu caso, decir, si el que me invitó sigue igual, el que me invitó no cambia, el que me invitó ya se está desviando, pues de alguna forma busco esa medida o esa justificación para irme, para regresar a lo mismo, cuando no se tiene la intención. Cuando se tiene la intención de que empiece a haber fallas, es donde checamos, ¿no? ¿Qué está pasando con el grupo? ¿Cómo lo estamos informando? ¿O cómo los estamos recibiendo? Y haciendo que se queden. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Fíjate que ahorita sí, es cierto, ¿no? Al final del día, como lo dice el paso 3, todo lo que se necesita es una llave y la decisión de abrirla. La llave de la buena voluntad. Entonces, al final, yo debo de entender si yo cuando llego a una agrupación, la realidad es que pues yo venía de una vida que a mi parecer, según mis filosofías, estaba todo dar. Entonces, en el grupo donde yo llegué, había puro señor, ya había gente más grande. Entonces, imagínate, a mí me costó un poco encajar, pero la tradición primera dice, al principio permanece porque tiene que permanecer. Había algo que me había mantenido ahí, realmente algo. ¿Sabes qué fue el clic? A mí el clic que me hizo, el tema del contexto espiritual. Ese tema me gustó, o sea, las leyes que hizo mucho clic en mí, a pesar de que yo tenía ciertas cuestiones, eso fue lo que a mí me hizo clic. Entonces, a mí me llevó eso a quedarme dentro de una agrupación, y la realidad es que la gente sí me hacía parte, pero también yo tenía como que el deseo de hacerme parte, porque es que sí es muy importante. La realidad es que es muy importante la información y la guía que se le da. Al final del día, ¿quién es el miembro más importante de una agrupación? El recién llegado es el... ¿Por qué? Porque es por el que constantemente vamos a estar velando, Claro. vamos a estar trabajando. Ese es nuestro objetivo primordial. Entonces, si yo no tengo el tacto y la cualidad y la calidad de procurar y de cuidar al recién llegado, entonces no voy a tener lo que, pues, transmitir la dádiva. Al final, la tercera tradición me dice, de lo único que quiero estar seguro es que tengan una gran oportunidad de alcanzar la sobriedad que nosotros tuvimos. Y así me llegaron a mí me integraron, me arroparon, pero siempre existe esa parte, ¿no? Como que cuando se están arropando, el deseo personal de uno, por no ser obediente, por no ser sincero y no ser formal, desvía esa parte, porque yo me quería aferrar a algunos de mis mejores artículos de mi existencia, quería seguir en mi desmadre, los compañeros me estaban dando la mano, porque son dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver enteramente con con mi decisión,
con esa decisión, y la otra tiene que ver indirectamente pues con las actitudes de los compañeros, ¿no? Hay un pensamiento, hay una parte en uno de los manuales de cuarto y quinto paso que dice, cuando se está preparando la casa, por ejemplo, tú ya eres papá, cuando iban a recibir a tu última hija, pues que con entusiasmo, ¿no? Preparaban la casa, preparaban todo y de alguna manera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque querían vivir o que Recibir, bien, exacto, que llegara a un lugar bien y cómodo, a Sí, todo claro. dar, ¿no? Así son los grupos también. Claro. La responsabilidad paterna te correspondía hacer eso posible. Claro. Acá la responsabilidad de los mayores o de los que ya tienen un poco más de tiempo, esa es la responsabilidad de llegar a un grupo bien, a un grupo estable, ¿no? No un grupo donde existan inconsistencias entre, pues es que tú, es que envidia, y sobre todo un grupo donde existen personas que no quieren seguir principios espirituales, se aferran a sus viejas ideas, y el resultado, ¿qué? Nulo. Va a ser nulo hasta que no se deshagan de ellas y reservan. Sí, exactamente, no, fíjate que parte importante, ¿no? Muchas de las veces, y yo, bueno, yo también comprendía, la verdad es que cuando yo ingresé a esto, ahorita que compartías de cómo llegaste, yo sentía que era mucho trabajo, ¿no? Y muchas de las veces decía, es mejor no estar, o sea, es mejor, hay mucho trabajo con el tema de las actitudes, de dejar de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte era un joven dentro del programa, digo, traía ruido con el alcoholismo y pues decía, pues ahora que vaya, no sé, a titularme o etcétera, ¿no? Siempre posponiendo. Muchas de las veces también pensaba en alejarme por el trabajo que tenía que hacer, porque prefería no hacerlo, ¿no? O sea, independientemente de la inconsistencia de la agrupación, también yo como persona individual, sí, a veces ya, ¿para qué voy, güey? O sea, es mejor dormirme en mis laureles, como Claro. que no hacerme tan responsable, ¿no? Y otro de los temas también que me causó ruido y lo leí precisamente hoy en la mañana, era como ¿no? Como sobreprotección de mis padrinos, en ese caso eran tíos míos que estaban como encima todo el tiempo de recupérate, de ser bueno, de ser constante, de avanza, camina, etcétera, etcétera. Y yo en la mañana estaba leyendo, ¿no? Que dicen que es como un tesoro, ¿no? Entrar a AA es como un tesoro, pero que no tenemos que aborazarnos en todo momento, ¿no? Que tenemos que estar gastando doblón por doblón, ¿no? Leí ese pedazo y obviamente sí, ¿no? Al inicio, pues sí me aterraba el trabajo, ¿no? Toda la carga de trabajo que tenía que hacer conmigo mismo en un recorrido espiritual y no quería, ¿no? Pero ya después, como dice Alex, o sea, el tema espiritual de lo que sentí, de lo que vi, pues me mantuvo aquí y hasta la fecha, ¿no? Este pedo me tiene bien enamorado y Claro. para irme de aquí está cabrón. Fíjate que retomando lo que decía Alex y el ejemplo que ponía de la familia, ¿no? Cuando estás esperando un hijo, ¿sí? ¿Cómo preparas todo? Porque tu intención es que llegue a un lugar, a un espacio Exacto. digno, a un lugar en el que se sienta bien. Claro. Y eso es lo que muchas veces hace falta en los grupos, Sí. ¿sí? A veces me estoy preocupando más por mis deseos personales, por mis intereses, por los conflictos que ya hay, que por tratar de atender lo que va a ocupar el recién llegado. Muchas de las veces lo hemos dicho, estamos trabajando por los que vienen, los que van a llegar apenas. El que ya llegó de alguna forma, pues a través de la información lo vamos a ir guiando. Pero ¿cómo vamos a prepararlo el día de hoy? ¿Cómo yo voy a preparar el espacio para que lleguen las personas nuevas que van a venir necesitadas de ayuda? ¿Qué estoy haciendo para integrarlos y recibirlos y que se sientan parte de un grupo, parte de una familia, como quieran llamarle? Y es ahí donde muchas de las situaciones, pues he notado que por mis actitudes, por actitudes de compañeros, las personas deciden retirarse. ¿Sí? Como les comentaba, es más fácil buscarle el pretexto que buscar la parte de, bueno, a lo mejor eso es lo que yo no voy a hacer. ¿Sí? También decimos aquí en ocasiones, o a los recién llegados, o a los ahijados, no sé, les comentamos, todos somos ejemplos, algunos de cosas que debes de hacer y otros de cosas que no debes de hacer. Claro. Desgraciadamente yo como persona me fijo más en las cosas malas, pero lejos de para no quererlas hacer, es para querer justificar, Exacto, para querer criticar. Y, perdón, y pasa hasta con los de tiempo, ¿eh? O sea, pasa hasta con los de tiempo, güey, que hay un momento en que también ya no te dejas guiar, ¿no? Ya no existe sigue esa vida ingobernable operando y cómo daña a los recién llegados, ¿no? O sea, el hecho de no soltar el tema de poder, o sea, porque hemos pasado en un tema de crecimiento donde pues el grupo se ve afectado cuando hay una división, cuando hay un complot, cuando hay un viejo sangrante que de verdad afecta a la militancia.
Y evidentemente nos damos cuenta en los recién llegados, ¿no? No se quedan, viene muy poca gente, tenemos problemas de económicos, ¿no? Porque también se ve reflejado en eso, Sí, porque afecta estamos... en todos los Sí, asuntos. porque estamos los mismos de siempre, o sea, nada más y aportamos los mismos. Y obviamente, ¿cómo afecta el hecho de no ser obediente a principios espirituales, ¿no? Porque, como dice la primera tradición, la unidad debe ser lo primordial, el objetivo principal de cada grupo. Y desgraciadamente a veces supera mi ego, ¿no? De yo tengo la razón, yo lo sé todo, yo soy el del tiempo, soy el de la experiencia, ¿no? Y fíjate que ahí, por ejemplo, retomando lo que dices, llegan los nuevos, llegan los recién llegados, ¿y qué estoy acostumbrado? ¿No? A irme con mis camaradas, ¿no? A irme con mis amigos, a irme con los, como es el programa, con los que ya vi que iba a encontrar verdaderos amigos. Y la realidad es que ahí dice ahí, se dan cuenta que deben de desvanecer sus deseos y ambiciones personales cuando estos puedan perjudicar al grupo. Tal vez mi deseo personal es ir a disfrutar un espacio con los que ya son mis amigos, pero no me doy cuenta que mi recuperación está enteramente puesta en unos pasos con el recién llegado. Dice ahí claramente el capítulo 7, trabajando con los demás, lo primerito, la experiencia nos ha demostrado que no existe nada que garantice la inmunidad de la bebida como el trabajo intensivo con otros. Funciona cuando vayan otras cosas. Entonces, eso es lo más importante, ver al recién llegado, tener al recién llegado, pero cuando yo no tengo ese conocimiento, cuando yo no tengo esa convicción de querer hacer parte de una persona y prefiero darle la vuelta en decir, pues es que tú no, o existe otra parte, ¿no? A veces el deseo un poco perverso, ¿no? Un deseo perverso disfrazado de un motivo malo por uno bueno. No fuera la compañera que se ve muy guapa, ¿no? Ah, pero no fuera el drogadicto. O sea, ahí existe un deseo perverso porque con la compañera si quieres aplicar el tema de la unidad, ¿no? Si quieres aplicar, porque la compañera... Darle seguimiento. Darle guiando, ¿no? Pero el compañero drogadicto, ese güey, pues... Entonces, ya se la sabe. Es que otro padre. Es el deseo perverso de disfrazar un motivo malo por uno bueno que dice ahí el paso. Es muy común en los actos humanos. Entonces, aquí hay muchas sopas porque tenemos que empezar a darnos cuenta. Aquí todo hay libertad. Dentro de una agrupación de alcohólicos anónimos todo hay libertad, pero rayan el libertinaje, sí, claro. ese hay. Y el libertinaje, ¿qué existe? Pues cuando yo estoy haciendo mi desmadre, cuando soy egoísta, cuando hago tonterías como chismes, tonterías como ese tipo de cosas que enteramente dañan. Y reitero, el ejemplo que te ponía, ¿no? Al final de cuentas, pues Dios sabe y que su casa pues lo van a recibir con amor a uno de sus hijos que por su voluntad está poniendo en sus manos. Y por esa razón a veces en un grupo no pone a sus bebés, como le llaman. Entonces, ¿por qué? Porque el grupo es un grupo de personas inconsistentes que no han querido ser obedientes a principios espirituales. Fíjate, ahorita que mencionabas el ejemplo, ¿no? De cómo a veces es más fácil querer trabajar con una mujer o a lo mejor el hombre, la mujer con un hombre, ¿no? Dependiendo. Y yo hacía memoria de cómo en algunas ocasiones dentro de mi camino, me decían que por qué no incluía a los compañeros, cómo veía a los bebés que estaban por ahí o a los nuevos que estaban por ahí, ellos en su bolita y yo con mi gente, con la gente que ya conocía. Y yo pensaba de alguna forma egoísta y decía, pues es que a mí me costó trabajo integrarme y empezar a hacer mi grupo. Es como que para que el nuevo también vaya trabajando y se vaya acercando y vaya siendo humilde, pero en una manera egoísta de pensar. Es decir, pues que él empiece a buscar, bueno, ya le costó trabajo llegar, ya le costó trabajo decidir estar en una reunión, ¿sí? Como para que todavía lo pongas a que quiera él tratar de encajar. Y ahí fue donde empecé a cambiar como esa parte de decir, bueno, yo me puedo acercar con uno, a lo mejor no con todos los que llegan, pero mínimo con uno. El que esté más aquí al alcance o el que lo ve que anda por ahí solo, con ese me acerco, ¿no? Claro. ¿Cómo te pareció la junta? ¿Cómo te sientes? De todos estos 2, 3 días, ¿cómo has estado? Pero tuve que cambiar yo esa situación, porque si después me decían, pues es que los chavos no regresan, o ven que tú estás en tu grupo nada más, y se les quieren acercar, es como que, no, sí, después, y les das el cortón. Y esas actitudes eran las que no alcanzaba a ver yo, o me justificaba con que ellos tenían que acercarse, que se la pero ganaran. de alguna forma se iban Claro. alejando, y luego me preguntaba por qué no regresan, oye tal ya no vino, oye tal ya no se quedó. Pues qué cosas hiciste para que ellos decidieran no venir. ¿O qué cosas dejaste de hacer? Claro. Fíjate que también ahorita que comentabas, bueno, también retomando un poquito de tu tema, del tema de tener un lugar, ¿no? Un hogar para recibir, etcétera. Ajá. También qué pasa cuando invitamos o pertenece un familiar nuevo, ¿no? a la militancia como tal, al grupo, a la experiencia, lo que sea.
también existe esa parte, ¿no? De a él sí arroparlo, de ponerle todas las cosas posibles, sí, ¿no? sí. Lo recomiendo con tal padrino, ya va ahí puesto, o sea, buscas que sea lo mejor y manipulas el trabajo de Dios, ¿no? A través de eso, o sea, manipulas el trabajo del poder superior, porque tus deseos personales operan, ¿no? Operan para que, si yo invito no sé, a mi sobrino que está en el alcohol o en las drogas, pues yo quiero que de aquí se aliviane, ¿no? Y que se quede, pero muchas de las veces, pues la voluntad de Dios es diferente, ¿no? Decimos, estás metiendo tus sucios y asquerosos Exactamente. en un trabajo que es espiritual, que Sí, es que fino y viene de delicado, arriba, y claro. al final después dices, ¿por qué no se quedó si le di todo? Porque no lo dejaste Claro, que hiciera exacto. lo que él tenía o lo que Dios tenía preparado para En el él, camino. para que él lo hiciera. Y es esa parte, por ejemplo, es decir, reitero, porque el miembro o la persona que tiene unos pasos más adelante no conoce principios y no sabe que la doceava tradición nos dice que debes de poner los principios a la personalidad, a todo. Si va a ser con él, va a ser con todos. Si va a ser con todos. Y sí se carga mucho esa parte, ¿no? Porque va el mío, quiero que sea rimbombante, quiero que, o sea, entonces ahí sí es donde uno debe de tener la congruencia. Ahora, ya hablamos como de por ciertas actitudes de los compañeros y no se quedan. Pero ¿qué pasa cuando realmente el miembro o el alcohólico no se quiere quedar? El recién llegado no se quiere quedar. Al final de cuentas es decisión de él, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que la mamá, la esposa, la tía, la hermana, a fuerza quiere que su familiar Cambie. se componga y no quiere, y a fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón ahí? ¿Realmente pues no ha tocado el fondo, como lo dice el paso 1? ¿Algo así te pasó a ti, no? Algo así similar, te dijeron, pues ve a la prueba. Sí, al final yo seguía en el grupo, pero hablábamos la vez pasada, ¿no? La importancia de la abstinencia, para Exacto. estar en un programa, o sea, la diferencia entre el programa, estar en un programa y estar en un grupo. Entonces, yo iba a las juntas, iba al relajo, yo me quedé, pero porque me gustaba el desmadre que se hacía en el grupo, pero nunca me había quedado en el programa, y a mí me decían, ya llegaste mucho tiempo al grupo, ya llega ya al programa, ahora sí. Me dijeron, si no estás convencido, vete a hacer la prueba, y aquí te esperamos, me lo dijo Jairo. Sí, es lo mismo, tú Y dices. o sea, ahí sí fue Vaya obediente. fondear. Fui a fondear, pero eso fue lo que me ayudó a convencerme, de decir, la neta ya no lo quiero, ¿sí? No me alejé del grupo, yo desde que piso AA, a los 2 meses regreso, vengo y a los 2 meses regreso, ya me quedé, no era constante, pero estaba ahí una vez a la semana, y así me lo iba llevando. Pero ese fue el detalle, o sea, nunca quise llegar al programa porque era más fácil, como decía Jairo, no hacerme responsable de las cosas. Claro. Sí. Y fíjate, aquí voy a andar en una parte que creo yo que es muy importante y a veces alcohólico lo olvida cuando interactúa con un recién llegado. Fíjate, dice en el capítulo 7, no te desanimes si tu candidato no responde enseguida. Busca otro alcohólico y trata otra vez. Seguro que encontrarás a alguno que esté tan desesperado que acepte ansioso tu oferta. Dice, creemos que es una pérdida de tiempo andar tras un individuo que no puede o no tiene voluntad de cooperar contigo. Sencillamente así es. Quien no quiere, no exacto, quiere. quien no quiere, no Los quiere. zapatos no traen más fuerte. Exactamente. Y si tal vez no es su momento, no pasa nada. No hay que gastar, aunque sea quien sea, y volvemos, principios de las personalidades, aunque sea un familiar, aunque sea un amigo, si no quiere, pues no. Mira, de cualquier forma yo sé, o bueno, totalmente, y lo he leído infinidad de veces, vengan y no se queden, la semillita, ahí está, ¿no? Porque Claro. al final del día dice, no recuerdo qué parte de la literatura decía, puede que ellos tengan razón, ¿no? Entonces, obviamente, yo recuerdo que también cuando me alejé y tuve esa carrera alcohólica, esa recaída, todo el tiempo estaba consciente de esas situaciones, ¿no? Sí. Todo el tiempo estaba recordando todo lo que había escuchado, todo lo que había vivido, lo que había sentido. Entonces, al final del día, quien no pertenece, no pertenece, ¿no? En tu caso fuiste a hacer la prueba y te reintegraste, ¿no? Y me quedé, o sea, eso fue lo que me hizo quedar. Y es una parte muy importante, como cuando tú invitas a alguien, tu deseo personal es Pues que él se quede y claro. se aliviane. Y ahí es donde he visto infinidad de veces personas que se frustran, que viven mal porque su invitado o la persona a la que le fueron a pasar el mensaje, no quieren venir, ¿sí? No vienen y están frustradas, es que yo lo quiero ayudar y pues él no quiere la ayuda, no te la está pidiendo, está viviendo mal pero no te la está pidiendo. Eso es cuando lo invitas y no viene. La otra es cuando lo invitas, lo traes, haces su proceso, a veces los chantajeamos, a veces los manipulamos, Sí, claro. a veces les prometemos cosas, nada más para que decidan. Exacto. Yo recuerdo en mi caso, ¿sí? Te vas a vivir una experiencia o vas y conoces AA o te vas a la casa y haces tu
lo que tú Tu quieras. vida, claro. Entonces yo decidí venir por eso, porque no quería atorarme otra responsabilidad. Por eso es que no quería quedarme, ¿sí? Y esa es la parte de cuando yo invito a alguien, llega y no se quiere quedar. Y, ¿qué voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer? Ya le ofrecí la ayuda y él no quiere. Y mira, vente, vamos. Y hazle así, hazle así. Cuando una persona no quiere, no quiere. O hasta te sientes mal con tu familia, ¿no? Porque pues, no lo Sientes que le convences. estás dejando de ver, y dice ahí muy claro lo que nos acaba de leer Alex. O sea, no es que esté desperdiciando mi tiempo, pero a veces es necesario darme cuenta hasta qué punto la otra persona está dispuesta y no está dispuesta. Le vas a dar la luz a un ciego. Y es que lo dice claramente después, dice, gastar demasiado tiempo en una determinada situación es negarle a otro alcohólico la oportunidad de vivir y ser feliz. Entonces, es una realidad. Realmente cuando el miembro no tiene el deseo de cooperar, no tiene el deseo de cambiar, no se va a poder hacer nada hasta que esa persona tenga el deseo. Y existe la parte como comentas, ¿no? Yo que invito a un familiar, un amigo, lo que sea, por estar persuadiéndolo, lo estoy hostigando, son una de las cosas que la doble no hace, no trata de persuadir ni controlar a sus miembros, ¿no? O sea, al final, volvemos a la primera tradición, hay una libertad que raya en el libertinaje. Y dice ahí después, en realidad su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si se desvía demasiado, el castigo rápido y seguro, enferma y muere. Entonces, aquella persona que no tenga el deseo de seguir, pues es muy respetable. Desde su punto de vista de, ¿sabes qué? Hoy no quiero, no me interesa, y yo no debo de sentirme ni mal, menos debo de persuadirlo, ni siquiera debo de chantajearlo ni controlarlo, porque eso sucede, ¿no? Y la realidad es que aquí todo debe ser de decisión y de convicción, el querer estar dentro de una agrupación. Entonces, yo veo esas dos vertientes, ¿no? La primera que tiene que ver con las actitudes de un grupo, en pocas palabras, que no conoce de principios, mucho menos va a seguir, porque si no los conoce. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que cada miembro debe tener la decisión de pertenecer y el recién llegado debe quedarse, porque puede existir la otra parte, ¿no? Que si exactamente llega un grupo completamente, pues, echándole ganas y tratándose de apegar a principios y de plano no quiere y a huevo los zapatos no entran, ya lo viste. Entonces, es bien contundente esa parte que yo respete, ¿no? Dice la primera tradición, no hay otra sociedad que defienda tan celosamente el derecho de pensar, de hablar y de actuar a cada nivel según desee. Entonces yo debo de respetar esa situación. Y si la persona ya decide quedarse, entonces ahora sí yo como responsable, como miembro de un grupo, ahora sí mi labor es que esta persona encuentre el camino que yo encontré para tener la sobriedad. Así es. Exacto, así tal cual. Entonces yo en ese sentido lo puedo visualizar. Para ir cerrando el tema, ese es mi punto de vista. El grupo debe tener conocimiento de los principios. Los compañeros deben tener conocimiento de los principios, porque luego cae en esto que acabamos de leer. O sea, se gasta demasiado tiempo en y ya te privaste. A lo mejor te dicen, oye, vele para dar el mensaje a tal persona. No, porque estás tan enfocado en que la persona rescataron. Exacto, en que ya quieres que vaya, y no. O sea, ya llegará su momento. Entonces, al final de cuentas, para mí son esas dos vertientes. Una tiene que ver con la ignorancia, la informalidad y la desobediencia del grupo, y la otra tiene que ver enteramente con la decisión y la convicción de decir, yo soy uno de aquí, claro. yo estoy por este camino. Sí, no, definitivamente. Yo con lo que pudiera cerrar es con el tema, ¿no? de los deseos personales, cómo operan, ¿no? Como tú dices, ¿no? Mucha falta de información hace creer, porque a lo mejor yo estuve en un grupo no muy funcional. O sea, no disfuncional, pero no muy funcional como debería ser, de acuerdo a principios, a unidad, a recuperación, a servicio. Y a lo mejor yo me quedé, ¿no? Porque yo me aferré al programa, a lo que fue, pero muchos no, ¿no? Muchos a lo mejor tienen poco tiempo o pocas juntas dentro del programa y se van, ¿no? Por lo que comentamos, las malas actitudes, la división, el chisme, los grupos. Entonces, yo creo que es totalmente, primero, más que nada, saber que esto es por los que vendrán, ¿no? Porque cuando tengamos ese objetivo claro de que estamos trabajando por los que vienen, podemos limitar a nuestros egos a tener conflicto, ¿no? Es como el tema que hacías a referencia, ¿no? El tema del bebé, ¿no? Creo que pues, para que vengan no compres ropa o pañales o acondiciones, ¿no? Precisamente creo que hay que adquirir lo necesario primero personalmente para que a través de eso se lo puedas regalar, ¿no? Porque también no podemos dar lo que no tenemos, eso es muy claro, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, o sea, tenemos que estarnos informando, ¿sí? Eso es claro, tenemos que estarnos informando acerca de lo que estamos trabajando con lo que estamos trabajando. Lo comenta Alex, ¿no? Toda la verdad está ahí escrita ya. Ya no hay por qué buscarle por otro lado o querer
tratar de meter mis ideas o mis formas de pensar, Lo que yo que creo. mucho tiempo no me han servido. Sí, claro. Entonces nada más es que me apegue, que conozca, que empiece a practicar para poder transmitirlo a otra persona. Si no lo conozco, tú dijiste, no voy a dar lo que no tengo. Claro. Entonces tengo que prepararme, tengo que informarme, ponerlo a la práctica para compartirlo con los demás y empezar a trabajar en un grupo por los que van a venir. Los que ya están, cada uno debe ir haciendo su trabajo, obviamente informarles, compartirles, pero cada uno debe ir trabajando para, entre todos, hacer la unidad, lo que nos marcan las tradiciones, y hacer que el recién llegado esté informado y sobre eso decida quedarse o no. Si viene todavía dudando de que si se queda, no se queda, ya me mandaron, ¿qué hago? Bueno, que a lo mejor con esa información él pueda decidir quedarse, que vea que es un lugar donde hay armonía, donde hay compañerismo, donde se está trabajando con principios Donde se va a recuperar. y que eso al final de cuentas sea lo atractivo para que yo diga, bueno, va, me quedo. A lo mejor hoy no estoy bien convencido de mi enfermedad, pero esto me hace que me quede porque algo bueno puedo aprender. Claro. ¿Sí? Y empezar de esa forma a trabajar en todos lados, a ser partícipe, como a mí me hicieron partícipe. A lo mejor informado y no informado al grupo, pero me hicieron partícipe y no vi malas caras. Cosa contraria que yo al paso del tiempo empecé a hacer esos comentarios, esos señalamientos, que eso ayudó a que personas se fueran. El día de hoy digo, bueno, ojalá que regresen algún día, para que vean cómo estamos trabajando, el día de hoy cómo estoy trabajando, pero para no volver a repetirlo. Creo que eso es lo mejor, quedarme con lo que ya hice para no volver a repetirlo y dañar a más personas que están pidiendo la ayuda a gritos, ¿sí? Y si con mi historia, con mi forma de actuar, con lo que yo digo, no sé, puedo ayudarle a alguien a que se quede y decida tener un cambio, con eso me doy por bien servido. Ya, fíjate, entonces nada más, si un grupo, si un compañero sigue principios espirituales, es bien contundente. Yo en aquellos ayeres le decía a una compañera, es que tú ya debes de tener un punto de vista y actitud diferente de la vida, ¿no? Una de las promesas, nuestra actitud y punto de vista sobre la vida cambiará. Y lo dice aquí en el capítulo 9, no somos una partida de malhumorados. O sea, si los recién llegados no vean la felicidad que nosotros, pues no la desearían, ¿no? Claro. Imagínate, llegas a un grupo donde todos están enojados, todos están, pues qué recuperación va a vivir. Sí, o sea, de por sí la cara no nos ayuda. Ya la cara de testimonio ya la la cara de testimonio ya la tiene. Entonces, no somos una partida de malhumorados. Y eso es lo que al recién llegado se le debe de inyectar. ¿Sabes qué, papi? Yo sí les he dicho, mira, este es el principio de algo maravilloso. O sea, la realidad es que aquí los años más satisfactorios de tu existencia, dice en el capítulo, están por delante. Y vas a ver que aquí vas a encontrar amigos para toda la vida y te unirán nuevos lazos y todo ese tema, ¿no? Y inyectar, o sea, eso es a veces la controversia que algunas personas han tenido conmigo, de que me dicen, es que soy ser humano y voy a seguir sintiendo. Sí, claro que eres ser humano y tú puedes seguir sintiendo. No somos de piedra, digo, pero tú tienes un derecho, si tú quieres llamarlo moral, espiritual, como gustes, de progresar y de pararte como buen testimonio. Sí, no se puede quedar uno y usarlo de justificación siempre. Exacto. Para seguir actuando de la misma forma. Entonces, ¿dónde está el cambio de juicio? Tu panteón está lleno de buenas intenciones. Y es esa parte, no somos una partida malhumorada. Claro. Si los recién llegados no vean la felicidad que tenemos, no la desearían. Entonces, eso es lo que también un recién llegado debe de ver, la actitud. O sea, ya abajo también dice, estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endosar la creencia de que la vida es un valle de lágrimas. O sea, imagínate el compañero que tiene sus 15 añitos y se sigue quejando. Pues no, eso está. Entonces, pues reitero, ¿por qué? Porque no ha seguido principios espirituales. Ahorita que mencionas esa parte de que no somos una partida de malhumorados, pues bueno, la mayoría que estamos ahorita somos jóvenes, ¿sí? Y dentro del mismo ambiente, la amistad que ya tenemos, a veces tendemos o puede caerse en el punto de faltar al respeto. Entonces es algo que también hay que cuidar. Claro, la ¿sí? prudencia. Exacto. Ser prudente, sí ser alegre, ser un chascarrillo y todo, pero sin faltarle al respeto a la otra persona. Porque a lo mejor yo ya los conozco a ustedes dos y tenemos una relación maravillosa, ¿no? Pero sin pasar esa línea de faltarnos al respeto. Claro. A veces llega un nuevo y él todavía no entiende cómo está. Exacto. ¿Sí? Y le empiezo a hacer un comentario, le digo algo, pensando que va a agarrar la onda como mis demás compañeros y resulta que todavía no está preparado para eso. Entonces, dentro de ser alegres, dentro de ser buena vibra, tenemos que cuidar también mucho esa parte del respeto. Y es que por eso la primera tradición dice, hay una libertad que raya en el libertinaje. Cuando ya se rompe el respeto, ya se pasa al libertinaje. Claro. Y esto ya se... Y sobre todo es por lo que ven los demás, ¿no? O sea, Exacto. al final del día,
a lo mejor dentro de una junta sí hay respeto, pero cuando la junta y un recién llegado lo ve, pues también es una mala impresión, una mala imagen, a lo mejor hasta de su padrino. ¿Qué tal si alguno de nosotros somos padrinos y dicen, nos llevamos tan fuerte de forma que la hijada hasta diga? A mí sí me tocó ver de un grupo en el que estaba, que sí había dos compañeros que se llevaban así de mental, de madre. Y digo, pues sí tiene que ver esa cuestión, ¿no? Al final del día, no morales no lo somos, éticos, pues realmente no tampoco, pero sí debemos de tener un progreso y un testimonio de progresión. Ya no puede quedarse el miembro de un grupo así. Decir, no, pues no. Por eso reitero esa parte. Tiene que ver mucho entonces ahí en la atracción y que la persona diga, yo quiero de lo que ellos tienen. Yo quiero de eso que ellos tienen, yo quiero de esa persona que se observa, se ve, no nada más por cómo habla, sino porque yo observo su vida y sé, me atrae. Se puede, se vale y funciona estar dentro de una agrupación. Entonces, eso es un gancho, creo que el mejor de los ganchos, a través del testimonio personal que cada quien le puede dar. Y con ello se lleva el que si conoces, no te vas a andar metiendo en tonterías, no vas a andar generando división y situaciones como esta, ¿no? Entonces, creo yo que esta cuestión, todos los grupos la han padecido o la padecerán y lo van a seguir padeciendo, pero lo importante es, ¿sabes qué? Ya vi dónde está el tema, ¿no? Ningún defecto se puede corregir si no vemos con claridad en qué consiste, dice el paso. Entonces ya veo cuáles han sido los dolores de mi grupo y sobre ese le pego, ¿no? Fíjate que ahorita que dices me da risa porque una vez en un tema de grupo estábamos haciendo una limpieza de espacios, ¿no? Entre pues, los de tiempo y demás. Y llega un compañero de otro grupo, nos llevó una invitación y dice, no, está bien que limpien, que laven los espacios, dice, pero ya cambien de jabón porque siempre regresan a lo mismo, ¿no? Y evidentemente es eso, o sea, al final del día es el tema del ego, de que a veces no suelto, como decía Alex, ¿no? A veces esa situación de creer y tener que ser como éramos antes, no, es imposible. O sea, el grupo no puede ser el mismo que fue hace 10 años, que fue hace 13 años. Obviamente el tiempo y las situaciones, la sangre renovadora, ¿no? Tú lo dijiste, habemos muchos jóvenes ahorita y obviamente la sangre renovadora de buenas ideas, de nuevos fundamentos, a lo mejor de trabajar más de lleno sobre la literatura, pues a los de tiempo no les gusta, ¿no? A veces dejarse guiar como viejo estadista o viejo sangrante, de acuerdo a lo que cada quien se considere, es más difícil que el recién llegado, ¿no? Porque el recién llegado al final del día ve cómo hay que chambear y lo hace, pero a veces los de tiempo, callar los clamores, dejarte guiar, ser obediente, es lo difícil, y ahí es donde sufre la fractura hacia los recién llegados, ¿no? Ahí es donde hay ruido. Y en esa parte hablamos ya de por qué no se quedan los recién llegados, ¿sí? Y ahora es por qué se van los que ya estaban. A veces el deseo personal, a veces el no querer dejarme guiar, no sé, el que estoy acostumbrado a cierta cosa y se empieza a trabajar de otra forma, no me permite que me quede y diga, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Porque mucho tiempo yo también pensaba que como trabajábamos antes, así se tenía que trabajar siempre, hasta que empiezo a conocer un poquito más. Y a lo mejor hay cosas que sí se requieren cambiar y otras cosas que necesitan ser, porque es de esencia, pero es lo importante de estarnos informando. Para mí sería más fácil decir, no, ya no me gusta cómo están trabajando porque para mi ego, para mi forma de pensar, no les sirve, pues mejor me voy, me retiro. Ya después regreso cuando a lo mejor hayan vuelto a lo que se tenía antes. Pero es lo importante de dejarme guiar, de ser obediente a principios y no ver las personalidades, no decimos principios a personalidades. Ok, vamos a ver cómo funciona. Y de esa forma también hacer que el que ya era miembro, pues venga a invitarnos, ¿sabes? Que vente a dar una vuelta para que veas cómo está trabajando, para que veas qué es lo que estamos tratando de dar a entender o hacia dónde queremos llevar el barco. Sí, porque es una parte también muy importante. Pero bueno. Es que al final de cuentas es una persona que ya ha estado dentro de su camino de Alcohólicos Anónimos, ya tiene su tiempo, pues ya sabe cuál es su situación, y si sigue siendo desobediente, pues los resultados van a estar, o sea, enfermo y muere. Esa es una realidad. Al final del día, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos grupos y cada grupo trabaja completamente diferente. Claro. Y sabes, yo hace unos días estaba platicando eso con mi pareja, ¿no? Le digo, he tenido la mala fortuna, sí, de estar en otros grupos, militando, siendo conciencia. Y eso me ha dado como la apertura de los modelos de trabajo de cada grupo. Y no cerrarme. Les voy a poner un ejemplo claro. Yo empecé a bailar antes de que me fuera a estudiar. Yo empecé a bailar y me iba a un antro a bailar y
y yo veía a los bailarines y wow, o sea, para mí eran wow, o sea, de verdad eran los mejores. Salgo de mi ciudad y pum, conozco el mundo de lo que era el baile. Y yo dije, no, esos chavos que yo veía acá, pues no resultan ser más que unos más de los que más o menos saben. Y empecé a verlos, dije, no, no inventes, o sea, y eso te abre la perspectiva, ¿no? Cuando tú te quedas en tu casa nada más, te vas a cerrar a lo que es, a cómo te enseñaron. Y yo les decía, no está mal como te enseñaron, pero pregunta y fundamenta lo que te enseñaron. Sí, o sea, cuestiona, ¿no? Cuestiona, Está bien o sea, es esto, pero ¿por qué? Con fundamentos. Con fundamentos. Entonces, si te quedas así en tu casa, difícilmente vas a querer abrir tu mente. Y es lo que pasa también como, digamos, el alcohólico que se queda aislado del alcohol para utilizar ese método. Dice, cualquier método que esté basado en escudar la enferma de estación está condenado al fracaso. Y es igual, si yo me quedo dentro de mi grupo nada más ahí mi grupo, y no tengo la apertura de estar, no voy a conocer los modelos de trabajo y la forma en cómo otros trabajan, y voy a creer siempre que lo que yo estoy haciendo es correcto. Y porque es lo mejor. Sí, exacto. En tu idea, ¿no? Exacto. Y porque ahí volvemos entre el desarrollar el carácter y la comodidad, pues haces a un lado el desarrollo del carácter y mejor te quedas en lo que te da la comodidad. Ah, pues ya sé que así se hace, que así se hace. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando existe el giro de que otras personas empiecen a darle, genera ruido, y por eso está la justificación. No, pues yo ya mejor me voy. Y existe la justificación de decir, no, pues es que, y tal cual, o sea, el adicto nunca se ha querido ser responsable de sus conductas, ¿no? Y es mejor echarle la culpa a ti, de mis conductas. Mejor, ¿por qué? Porque para mí, no me quiero meter en esos temas. Entonces yo empecé a ver esa parte, ¿sabes? El conocer, el estar en otros grupos, te abre la mente y te das cuenta realmente, a lo mejor lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y te da gusto, o hay cosas que puedas tener que complementar y eso te lleva a ser mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor, decía Bill. Fíjate, justamente el tema del paso doble, ¿no? O sea, muchas de las ocasiones suele suceder, como lo dice el paso 12, que aplicamos el paso doble, ¿no? Aceptamos nuestra enfermedad y pasamos el mensaje. Y no nos ponemos a lo mejor a analizar el tema de la congruencia, el tema de la voluntad, el tema de los miedos dentro de los inventarios, el tema de los defectos que no quiero dejar por mis deseos personales, ¿no? Y dentro de esos pasos que todavía hay que recorrer, está como la vertiente de, no, pues nada más acepto que soy un alcohólico, paso el mensaje y me quedo con mi paso doble dentro de la agrupación sin desarrollarme, sin crecer, sin informarme y sobre todo sin hacer ese trabajo exhaustivo de mantenimiento conmigo, ¿no? Entonces, fíjate que qué tema tan importante, ¿no? El cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve una persona, pues un integrante inconsistente dentro de un grupo, ¿no? Y cómo lo afecta en todos sus... Sí, que no está bien informados más que nada, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere echarle ganas, que tiene la intención, pero desgraciadamente no se quiere informar. Exacto. Y así fue mi caso. Yo quería en un principio no quería. Al tiempo empecé a querer, pero no me informaba. Entonces continué haciendo muchas cosas por desconocimiento, que al final de cuentas trajeron consecuencias o trajeron daños. Trajo una reacción que no era la que yo esperaba, pero no era porque yo quisiera, era porque no estaba informado. De esa forma el día de hoy trato de informarme, de estar leyendo, adquiriendo el conocimiento para empezar a ponerlo a la práctica y no nada más para querer llenarme del conocimiento y querer componer a los demás, que era lo que hacía antes. Entonces hoy digo, primero yo para practicarlo y después para compartirlo. Claro, transmitir. Y es que es eso, o sea, en una agrupación van a haber dos tipos de personalidades, como lo marca la segunda tradición: el viejo estadista y el viejo sangrante. Y el estadista es esa persona que sabe que es la decisión del grupo, que no se siente ya sus temas de soledad y de complejos ya son cosas del pasado, o sea, y está ahí sin un pilar. Y el resentido llega a ser otra persona que se siente ofendido cuando no se le toma en cuenta y que no es capaz de soportar y de ver que las cosas se desarrollen sin él. Y como yo ya no soy tomado en cuenta, pues ahí nos vemos mejor. Y siguen teniendo una actitud y un deseo infantil. Entonces, yo por eso al final del día, si es una persona que ya ha caminado en el grupo, porque en el programa dudo mucho que haya caminado, ¿verdad? Porque si va a caminar en el programa, se sale por la puerta grande. Claro, se sale por la puerta grande, no así, o sea, ha estado en el grupo, perdiendo su tiempo, no queriendo conocer, no queriendo seguir y ser obediente a principios. Entonces, le pones un principio, y como no ha tenido principios, por más de la que se lo pongas, se va a asfixiar. Claro. Pero debes de empezar uno a cambiar ese
tipo de cosas. O sea, entonces yo lo veo en ese sentido. Al final, yo cuando me fui, porque me llegué de mi primer grupo, me fui por desobediente porque yo no quería irme al pedo. O sea, yo me fui por desobediente. Ya estaba en el grupo, bien metido en el grupo. En el programa jamás. Nunca había agarrado un libro. Fíjate, o sea, no tenía conocimiento de eso, o sea, absolutamente. Y No me había voy. bases firmes. No había bases firmes, me voy. Y la vida me hizo regresar. ¿Por qué? Por mi convicción. Entonces, al final del día, las puertas jamás se van a cerrar, jamás se le van a cerrar ni en doble A. O sea, nadie puede prohibirte, como es de la tradición. Entonces, el único que se va a prohibir es uno mismo por tener todavía anteponer, o más bien anteponer sus deseos personales, ¿no? Egoístas, y decir, es que esto se hace así, ¿por qué no? Y simplemente no. Es la diversidad y la amplitud de mente. Yo antes era un poco cerrado, pero empecé a conocerte, te comento, empecé a conocer y empecé a abrir, y me di cuenta que lo que me habían enseñado no era del todo lo correcto, y había otras cosas que me habían enseñado que sí. ¿Por qué? Porque investigué. Entonces, esa parte yo empecé a tener esa amplitud. Y lo que me dice el paso 2, todo lo que se necesita es que tener una mente abierta, nada más, y abstenerse de discusiones estériles. Entonces, creo yo que esa es la situación. Este tema también puede ser muy complejo, igual podemos abordar un día un tema como de estadista y sangrante, y creo yo que sería algo maravilloso, porque luego me ha tocado ver personas que porque tienen sus años en los grupos ya se sienten estadistas, ¿no? Y la realidad es que pues no se trata de eso, se trata de tener un testimonio y una práctica integral de los principios en todos sus asuntos, ¿no? Entonces, esa es la situación, o existen otros temas, ¿no? Que dicen que para poder ser estadista siempre debes de ser sangrante, y la verdad es que yo no concuerdo con esa idea. O sea, yo no concuerdo con esa idea de que tengas que, para poder ser un estadista, hayas pasado por ser No, sangrante. claro, porque no, el programa no te dice que tienes que pasar por lo malo primero para que tengas lo bueno. Exacto. ¿No? Obviamente, referente al alcohol, pues obviamente sí debe de haber una derrota profunda, pero el tema no sé, de defectos de carácter, no tienes que pasar por lo malo para corregir. Pues ahorrarte esos 10 a 15 años que me dice el programa. Eso puedes brincarte toda esa parte, ¿no? De llegar a lo negativo para imagínate, aprender o llegar a la imagínate que para ser viejo estadista el requisito sea ser sangrante, y entonces No, pues a veces te clavas más tiempo, más años en ser sangrante que lo que te va a quedar de ser y estadista. ya más lleno esa parte, ¿no? déjate de esos, ¿no? Si ya practicas el paso 8, que es del tema de los daños que se generan por ser sangrante dentro de una agrupación, Sí, entonces sí. ese es el tema, ¿no? Si hay una buena limpieza interior, pues sabes que no vas a pasar por eso, ¿no? O sea, yo creo que también se puede llegar a ser estadista siempre y cuando pues hagas bien tu cuarto paso. Exacto. Que seas obediente a principios. Exacto, sí, ¿qué es eso? sí, Ser sí, obediente. Y no se necesitan años para, lo dice la primera, la promesa, ¿no? Si nos esmeramos en esta fase de desarrollo, nos sorprenderemos antes de llegar a la mitad del camino. No se necesitan años. Se necesita esmerarse en la fase de desarrollo, entregar y ser obediente. Claro. Entonces, pues creo que el tema Fue un tema muy muy interesante, interesante. donde tuvimos dos puntos o como dos vertientes, sí, pero que al final yo lo resumiría en eso, ¿no? Ser obediente a principios espirituales. Eso, nada más. Dejarte guiar. Cosa que yo mucho tiempo no hice ya fuera, dejarme guiar. Pues el día de hoy vi que no me funcionó y tengo que empezar a dejarme guiar. Entonces, eso es con lo que yo me quedo en este episodio, en este programa. Y pues continuar trabajando, continuar informándome para que cualquier cosa que puedan decirme, a ver dónde dice, ¿no? O dónde lo fundamentan. Claro, y no me agarren en curva. Claro. Entonces, a mí me encantó estar el día de hoy con ustedes. También. Para la siguiente, ojalá que ya tengamos un invitado o invitada para que nos compartan otro punto de vista. Exacto. Claro. Y al final, como les decimos, es nuestro punto de vista. Así No es. es la verdad absoluta. Para nada lo es. Simplemente la manera en cómo, basado en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos y como lo vemos, es como lo plasmamos. Y al final es esto, Sí. simplemente una interacción. Entonces yo también me quedo con eso. La vida depende de la obediencia a principios espirituales. Claro. Y si no se conocen, pues ¿qué entonces qué se va a seguir? ¿Qué vas a practicar? ¿Qué vas a practicar? Entonces, yo creo que es algo bastante interesante. ¿Cómo ves? No, sí, totalmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que algo de esto les haya tocado y pues échate tu clavado en tu interior, ¿no? O sea, tú ponte a analizar. Creo que todos hemos pasado por esta etapa de me voy, no me voy, estoy pero no estoy. Y pues uno no hay un gusto, ¿no? Compartir el tema. Esperemos ya estar aquí más frecuentes, Claro con que sí. invitados, como bien lo dice, darle un giro completamente diferente.
Y pues también me quedo con eso, ¿no? La obediencia a principios espirituales. Y el tema de que si ya tienes tiempo en la agrupación, de que si ya ha pasado algunas situaciones, pues dejarse guiar otra vez, ¿no? Apegarse, porque vienen coordinadores y no me dejo guiar y quiero hacer lo que yo quiero, porque viene nueva gente y no quiero dejarme guiar, o cómo me van a regalar más los nuevos, entonces... Es regresar a lo fundamental. Sí, regresar a lo fundamental. Exacto, porque el que se desvía demasiado, el castigo es rápido y seguro. Claro. Enferma y muere. Entonces, Así es. pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Y un gusto, muchachos. Para mí siempre es un Un gusto gusto, no, y un honor. Un gusto. estar con ustedes. Y ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias.